Hola, ¿qué tal? Soy Javier Ballesteros, soy su profesor de estructura galáctica. Este curso sobre galaxias se divide en dos partes, se divide en astronomía galáctica, o estructura galáctica, mejor dicho, y dinámica galáctica. Yo doy la primera parte, la de la estructura, y bueno, para platicarles un poquitín de qué se trata el curso, déjenme empezar compartiéndoles pantalla. Eh, Déjenme entonces empezar por aquí. Y básicamente de lo que se trata el curso es, bueno, pues de entender qué es lo que es nuestra galaxia, ¿no? ¿Qué es nuestra galaxia? ¿Qué tipo de objetos hay en ella? Sabemos que existe una variedad de objetos como nebulosas planetarias. Esta es una nebulosa planetaria bastante famosa. Existen cúmulos galácticos, cúmulos globulares y cúmulos galácticos. Este es un cúmulo globular, son estructuras muy concentradas, muy esféricas, eh, que además tienen estrellas viejas y básicamente no tienen gas, ya no están formando estrellas, todo lo que les queda son estrellas viejas, son estructuras muy viejas. Existen, aparte de los cúmulos globulares, existen cúmulos abiertos. Estos, por el contrario, tienen estrellas razonablemente jóvenes y todavía pueden incluso llegar a tener algo de gas. Estas son las Pléyades, probablemente algunos de ustedes conozcan las Pléyades. Y bueno, aparte de que tienen estrellas jóvenes y gas, este gas puede reflejar la luz de las estrellas, como es el caso de esta nebulosa, y entonces también se le puede conocer como nebulosas de reflexión. Existen otro tipo de objetos como las nubes oscuras. Aquí tenemos en realidad en esta foto tenemos una composición de diferentes estructuras. Tenemos nebulosas oscuras, como ustedes pueden ver, hay regiones más oscuras y regiones más claras. Tenemos regiones ionizadas, es la parte roja, todo eso rojo es gas ionizado que emite precisamente el hidrógeno ionizado. Tenemos nebulosas de reflexión. La nebulosa de reflexión, por ejemplo, pudiera ser esta parte de aquí, o incluso esta parte de aquí, aunque bueno, no, en realidad esto es una nebulosa de emisión porque está emitiendo en H alfa. En cambio, esto sí está reflejando la luz de las estrellas que están aquí adentro. Entonces, bueno, perdón, este objeto que se conoce como la nebulosa cabeza de caballo, en realidad está compuesto de muchas estructuras diferentes, ¿no? Por supuesto que tenemos regiones donde hay mucho de todo. Este es un gran complejo de gas molecular que está formando vigorosamente estrellas, está formando muchísimas estrellas. Y bueno, estas estrellas a su vez están destruyendo el gas que está alrededor. Esta región es mucho más grande que las otras que les acabo de mostrar. Y bueno, pues parte del chiste de este curso es entender qué forma tiene nuestra galaxia y cómo es que hemos ido dando con la forma, cómo es que hemos logrado entender su forma. Y básicamente, bueno, inicialmente se empezó a través de conteos de estrellas, cuántas estrellas cuenta en cada dirección, y entonces a partir de eso tratar de hacer mapas. Por supuesto que al principio, bueno, pues no había fotografía, no se sabía que las estrellas podían tener diferente brillo intrínseco, entonces se pensaba que las estrellas más débiles eran estrellas pues simplemente que estaban más lejos. Y entonces a partir de eso se empezó a tratar de hacer un mapa de nuestra galaxia, ¿no? Poco a poco se han ido refinando los conteos, se han ido refinando también los métodos de medición y entonces hemos podido tener estructuras un poco mejor definidas, sin embargo no necesariamente certeras. Ya platicaremos un poquitín de esto en la siguiente clase. Eh, Sabemos hoy día que nuestra galaxia tiene una forma elíptica, ¿no? Pero lo primero que notamos, que se notó históricamente, pues es que existían otro tipo de galaxias que eran elípticas. No se sabía, en realidad no se sabía que eran galaxias, simplemente se definieron como nebulosas elípticas, o nebulosas, perdón, no elípticas, espirales quise decir, perdón, nebulosas espirales, y entonces nos hemos ido dando cuenta poco a poco que en realidad nosotros estamos embebidos en una nebulosa espiral, en una galaxia espiral. Bueno, eh, una de las evidencias por las que nos podemos dar cuenta, pues es porque hay una banda
que cruza el cielo en cualquier ciudad, ¿no? Donde la veamos, podemos ver una banda luminosa, que es la famosa Vía Láctea, y cuando tomamos fotografías, bueno, vemos que esa banda que aparece luminosa en realidad tiene partes brillantes y partes oscuras. Las partes oscuras es precisamente gas muy denso que opaca, que está enfrente de las estrellas de atrás y entonces opaca a estas estrellas, ¿no? Dependiendo de dónde estemos en la Tierra, parados en la Tierra y la estación del año, vemos diferentes porciones de nuestra propia galaxia, pero estamos nosotros, somos parte de este ambiente, ¿no? Por supuesto que, bueno, los primeros estudios se hicieron a través de conteos, como les decía, y pues la primera persona que hizo esto fue Galileo, precisamente, ¿no? Galileo llegó a sus manos el telescopio y empezó a dirigirlo a la Vía Láctea y se dio cuenta que era un conglomerado de muchísimas estrellas, que esa luz difusa que se veía no era otra cosa, sino que un montón de estrellas que individualmente el ojo no puede ver, pero en conjunto pareciera ser como una mancha blancuzca, ¿no? Aquí del lado derecho de la página tenemos a las Pléyades, esa nebulosa de reflexión que les puse con esas nubes como azulitas. De este otro lado es un pedazo de la galaxia, de la Vía Láctea. Por supuesto que los estudios se van mejorando, se van refinando y entonces podemos ya hacer conteos más detallados con instrumentos donde podemos medir con precisión cuántas estrellas tenemos en cada grado cuadrado de nuestra imagen y entonces podemos hacer estudios mucho más detallados del perfil que vemos de nuestra galaxia desde nuestra posición para poder inferir que nuestra galaxia en efecto es una galaxia espiral. Ya platicaremos de esto durante el curso. Bueno, yo soy Javier Ballesteros Paredes, estoy en la oficina 207, soy investigador de aquí del Instituto de Radioastrofísica, de Radioastronomía y Astrofísica, perdón. Mi correo es este que tienen ustedes aquí, j.ballesteros@irya.unam.mx, me pueden escribir a ese correo. En principio podríamos funcionar si quieren con Google Classroom. Yo creo que prefiero no hacerlo porque ya no me acabo de acomodar, ¿no? Ya he intentado en otras ocasiones, no me acabo de acomodar con Google Classroom. Creo que podemos funcionar bien con el correo electrónico. Bueno, digamos un poquitín para entrar ya en algunos detalles de la clase, conviene comentar este asunto de cómo escribimos la palabra galáctico. La palabra galáctico o galáctica, en principio, pues no es un nombre propio, no tendría por qué llevar mayúsculas. En castellano no lleva mayúsculas. Sin embargo, en inglés se ha usado tradicionalmente que galáctico o galáctica lleva mayúsculas si nos referimos a nuestra galaxia. Si nos referimos a otra galaxia, entonces la usamos con minúscula. Entonces esa es la diferencia que se suele hacer en astronomía y sobre todo en inglés, ¿no? A mí no me gusta usarla porque siento que no es castellano y creo que no debería de haber mayor duda, ¿no? Simplemente cuando me refiero a nuestra galaxia, pues puedo decir galáctico y que se entiende en la oración, ¿no? No creo que haya mucho lugar a confusión, pero se los quiero decir porque se usa mucho. Lo que es un hecho es que en castellano, bueno, los nombres propios llevan mayúsculas, lo que no son nombres propios no lleva mayúscula, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues podemos hablar del señor Mercado, Mercado es un apellido, y entonces lleva mayúsculas, o el señor del mercado, pues entonces estamos hablando del sustantivo mercado, y entonces no lleva mayúscula, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, la palabra patricio. Los patricios eran estos personajes de la sociedad romana, y existe también el nombre patricio, ¿no? Bueno, un poco más en términos astronómicos, es importante decirles que el Sol es un nombre propio. El nombre de nuestra estrella es Sol. Ese es un nombre y entonces lleva nombre propio. Sin embargo, existen otros soles y entonces ya no son nombres propios, sino que son sustantivos. Y entonces, cuando hablamos de que cada estrella es un sol, ahí le tenemos que poner minúscula. En el caso de la Tierra también, la Tierra, cuando nos referimos a nuestro planeta, ese es un nombre propio y debe de llevar mayúsculas, mientras cuando hablamos de la Tierra del campo, pues esa no lleva mayúsculas, ¿no?
En el caso de la luna lo mismo, cuando hablamos de nuestra luna lleva mayúsculas, pero cuando hablamos de otras lunas es simplemente el objeto, son otros objetos y entonces no lleva mayúsculas, ¿no? Esto en general la gente no lo sabe, pero nuestro sistema solar, su nombre es sistema solar. Entonces, sistema y solar llevan mayúsculas si nos referimos a nuestro sistema solar. Sin embargo, cuando hablamos de otros sistemas solares, no es el caso, ¿no? Aquí en esta foto aproveché para ponerles una imagencita de otro sistema solar que hemos podido detectar a través de movimientos propios de las estrellitas, digo, de los planetas que están orbitando. Bueno, y finalmente, nuestra galaxia. Cuando hablamos de nuestra galaxia nos referimos a la Vía Láctea y tanto galaxia como Vía Láctea son nombres propios. Es el nombre propio de nuestra galaxia, de nuestro conjunto de estrellas. Entonces lleva mayúscula. Galaxia significa lo mismo que Vía Láctea, es camino lechoso o camino de leche. Y bueno, esto es el nombre propiamente de nuestra galaxia, ¿no? Cuando hablamos de otras galaxias, pues simplemente es con minúsculas. Bueno, vale la pena comentar que hace apenas un siglo logramos entender cómo es que nuestra galaxia es un objeto como muchos otros, ¿no? Nuestra galaxia, bueno, pues es esta Vía Láctea y no es la única galaxia que hay en el universo. En realidad el universo está lleno de miles de millones de galaxias. Y las podemos ver en diferentes tamaños, en diferentes formas. Entonces, a veces nos viene muy bien estudiar otras galaxias porque nos permite entender también nuestra propia galaxia. Entonces, no descartemos nunca el poder estudiar otras galaxias para poder entender nuestra galaxia, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen, tenemos Andrómeda, y esta es la galaxia espiral grande, digamos, más cercana que tenemos a nosotros. Es una galaxia vecina. Y bueno, podemos estudiar las estrellas, cómo se mueven, qué composiciones químicas tienen, etcétera. Y podemos estudiar el medio interestelar. Y a través de estas dos cosas también podemos ayudarnos a entender nuestra propia galaxia. Estas dos materias de medio interestelar y de estrellas fueron dos materias que ustedes deberían haber llevado el semestre pasado y entonces nos permiten también que ustedes sepan de esto, nos permite pues hacer mano de eso para poder entender un poquitín más de nuestra galaxia y de su estructura. Bueno, la estructura galáctica está muy relacionada con la dinámica galáctica, es decir, lo que vemos está relacionado con las fuerzas involucradas, con las aceleraciones involucradas, con la cinemática involucrada. Entonces es importante pues hacer, digamos, como darse cuenta de esta relación tan íntima, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener a partir de la morfología, podemos decir, bueno, pues la distribución de masa es así, y entonces a partir de esa distribución de masa podemos inferir el potencial que tenemos en esta galaxia, y entonces a partir del potencial podemos calcular las órbitas de las estrellas. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el ver cómo nos permitiría un poquitín como inferir cómo deberían de ser las órbitas estelares. Por supuesto, luego podemos ir y medir las órbitas estelares y entonces recalcular, digamos, cuál es la distribución de masa y entonces hacer un proceso iterativo en el que vamos mejorando cada vez más conforme tengamos mejores datos y mejores mediciones de las órbitas estelares. Podemos mejorar la distribución de masa, mejorar el cálculo del potencial y mejorar las órbitas estelares, etcétera, ¿no? Ir mejorando y entonces así es como nos hemos ido dando cuenta poco a poco, pues que en efecto tenemos una estructura espiral, ¿no? Y que esta estructura de espiral en realidad no es un objeto físico, sino que es un lugar donde las estrellas van más despacito y entonces se acumulan ahí más las estrellas, pero las estrellas en realidad están entrando y saliendo de los brazos espirales. Ya por supuesto platicaremos de esto más adelante durante el curso. Por supuesto que también la morfología nos puede ayudar a entender su historia. Por ejemplo, aquí tenemos una galaxia espiral vista más o menos de canto y podemos ver que tiene como una especie de colita alrededor, una cola difusa.
alrededor. Y bueno, pues, ¿qué será esta cola difusa? Es parte de su estructura, pero ¿qué significará y qué nos puede decir acerca de su historia? Quizá ustedes ya se estén dando una idea de qué puede ser. Piensen en esta otra galaxia. ¿Qué puede ser esa estela que tiene alrededor esta galaxia? Piénsenlo tantito. Si quieren, pónganle pausa al video, si quieren pensar y anotar un poquitín. Y bueno, si se animan, pues seguimos y les explico. Estas colitas, de lo que se trata es de que son galaxias pequeñas que han ido orbitando a estas galaxias grandes y conforme la orbitan, la galaxia grande le va arrancando las estrellas, la va desmembrando, la va desmenuzando, pero debido a las fuerzas de marea que son diferentes entre un punto y otro, digamos, lo que era un objeto compacto al inicio de todas estas órbitas termina siendo un objeto que se va desparramando. Entonces, poco a poco, estas estrellas se van incorporando a la galaxia grande a través de estas colas de marea. Entonces, lo que hacen las galaxias grandes es arrancarle las estrellas a las galaxias chicas y entonces forman estas colas de marea. Entonces, por eso decimos que su estructura nos puede hablar de la dinámica, de la cinemática, por supuesto, pero también de la historia de la galaxia. Bueno, por supuesto que esta es la primera clase y entonces lo primero que ustedes seguramente se van a preguntar es cómo vamos a calificar y cómo vamos a trabajar. El método de calificar va a ser 30% de tareas. Idealmente yo les voy a poner una tarea corta a cada clase, de manera tal que la entreguen a la siguiente clase, que no se les haga vieja, pero que tengan que estar reforzando todos los días la idea, ¿no? La idea vista previamente. Además de esta tarea corta, la idea es que haya 30%, que haya 2 exámenes, esos van a contar otro 30%, un examen a la mitad y un examen al final. Porque si dejamos todo el material hacia el final, luego se hacen ustedes unos camotes y les cuesta mucho trabajo. Entonces, mejor dividir en 2 exámenes. Hacer una presentación oral final. Esta costaría, o bueno, valdría, digamos, 20% de la calificación final. Esta presentación oral, tengo la idea de que pudiera ser que nos dividamos un artículo grande que habla de toda la estructura de nuestra galaxia, es todo un resumen de la estructura de nuestra galaxia, y que nos dividamos, digamos, cada uno de ustedes hable de un capítulo o de una parte de este artículo. Esa es una idea. Otra idea es que cada quien use un artículo diferente. Vamos a ver qué hacemos. Pero sí que hay una presentación final al final del curso. Y finalmente, 20% de participación diaria. Y esto va a ser muy importante porque no quiero yo llegar a hablar nada más a la clase y que ustedes estén pues nada más escuchando. Realmente uno aprende mucho más cuando participa que cuando escucha. De hecho, la diferencia es brutal. Es algo así como que cuando uno nada más escucha se queda entre el 15 y el 20%, o sea, digamos, absorbe entre el 15 y el 20% de lo que escuchó, mientras que cuando uno tiene que hablar, lo tiene que elaborar y algo pasa en el cerebro que se queda mucho mejor. De manera tal que la participación es importante. En estos casos, la participación, digamos, el hablar puede uno quedarse con un 80-90% de la información. Entonces, hace diferencia, es importante que lo hagamos y por eso le doy un peso importante a esa participación diaria. Ahora, esa participación diaria va a tener 3 partes. Ustedes están empezando una carrera, o bueno, una maestría y un doctorado en astrofísica. Y la idea de nosotros es, de este posgrado, es ponerlos a nivel competitivo internacional. Estamos agarrando chavos que vinieron de escuelas, de facultades de un país en vías de desarrollo, pero los tenemos que poner a nivel competitivo para que ustedes puedan estar, digamos, competir con otros muchachos de su edad que están también solicitando trabajo al final del doctorado. Entonces, bueno, pues ese es el nivel de competencia que tienen que tener. Entonces, por supuesto, tenemos que hacer todo para lograr eso. Y una parte importante en ciencia, en astronomía, por supuesto, pero en ciencia en particular, es la evaluación de pares. Es decir, nosotros cuando
cuando tenemos hacemos un trabajo, hacemos un artículo, pues ese artículo lo mandamos a una revista y no es que la revista nos lo publica como si fuera el periódico, sino que más bien hay un proceso donde hay uno o incluso varios colegas que revisan el trabajo y lo critican y hacen evaluación de nuestro trabajo. Entonces, esta parte es importante. Entonces, ustedes tienen que aprender a evaluar, porque a ustedes cuando sean astrónomos van a tener que evaluar a otros colegas, ya sea para proyectos, ya sea para artículos. Entonces, la evaluación de ustedes es importante. Entonces, esta participación diaria, diario, ustedes van a evaluar a alguno de sus compañeros. Nunca va a ser el mismo, los vamos a estar rotando. Se trata de que todos se evalúen a todos y entonces ustedes van a, digamos, la evaluación diaria, la participación diaria se va a evaluar así. Un tercio va a ser la calificación que yo le ponga a las intervenciones de ustedes. Si ustedes intervinieron muy bien, pues entonces van a tener mi evaluación va a ser alta. Una segunda parte va a ser la evaluación que ustedes hacen de sus compañeros. Por decir algo, Pedrito pues le puso 8 a Juanita. Bueno, y Juanita le habrá puesto 5 a Patricia. Bueno, y Patricia capaz de que le puso 10 a Juan. Entonces, ustedes se van a calificar y cada día vamos a rotar quién le toca a quién. De manera tal que todos se van a evaluar. Bueno, pero claro, ustedes podrían decir, bueno, pues ya le pongo 10, ya, pues no, ¿qué más me da? Bueno, yo voy a evaluar como ustedes evalúan. Es decir, si yo pongo un 10 y ustedes ponen un 5, pues ahí habrá que ver por qué pusieron el 5, o viceversa. Si yo pongo un 5 y ustedes ponen un 10 a Pedrito, pues entonces habrá que ver por qué, ¿no? Y entonces yo les voy a calificar su calificada. Mientras más se parezca la calificación que ustedes ponen a la que yo puse, pues vamos a estar mejor. Espero que se entienda esto. Y bueno, todas estas calificaciones, 30 de tareas, 30 de exámenes, 20% de presentación oral final y 20% de participación diaria, es un 100% que apenas es la mitad de la calificación de la materia. La otra mitad es de las 8 semanas que van a llevar con Gilberto. Las primeras 8 son conmigo, las segundas 8 semanas son con Gilberto Gómez. Y ahí van a hablar de dinámica. Y seguramente va a cambiar la cantidad de tareas y los porcentajes. Eso ya lo verán con él. Bueno, finalmente, para esta clase, bueno, estos son los libros que recomendamos. El primero o los dos primeros son los que más vamos a usar, el de Astronomía Galáctica, los dos de Astronomía Galáctica, uno es de Bini y Merrifield, que es más actual que el de Mihaela Sibini, y el Mihaela Sibini es un libro en realidad ya un poquitín viejito, pero no por eso no es importante, simplemente está un poquitín más desactualizado. Y en realidad ambos ya están desactualizados porque ha habido mucha información gracias al satélite Gaia. Hay otros libros, quizá aquí, bueno, está el de Lindesparque, el tercero, el de Introducción a la Astrofísica Moderna, que probablemente lo conocen porque lo debieron haber llevado probablemente durante el propedéutico, el Carroll y Hostil. Y este libro en general tiene cosas muy interesantes, muy buenas a nivel, en el nivel en el que están ustedes, aunque no cubre todo lo que vamos a ver en este curso, ¿no? Y finalmente el de Dinámica Galáctica, que ese casi no lo vemos, lo van a ver más bien, lo van a usar mucho más con Gilberto. Bueno, entonces, por lo pronto, así queda la clase. Bueno, me falta decirles, este es el temario oficial. El temario oficial, bueno, pues tiene, vamos a ver básicamente todo, quizá no lo vamos a ver en este orden, pero vamos a ver básicamente todo. Y el método de trabajo va a ser el siguiente. Ustedes tienen que llegar a la clase habiendo visto este video. Cada clase va a ser un video y va a haber unas notas. En principio hay unas notas por clase, quizá algunas notas son más largas, entonces nos llevan 2 o 3 clases, pero en principio unas notas por clase y un video por clase. Entonces ustedes tienen que haber visto el video, tienen que haber ido a leer lo que no entendieron y tienen que llegar a la clase a platicar, porque de eso se trata. Tiene que haber una participación de ustedes y ustedes tienen que llegar a platicar para que realmente
absorban y para que realmente les sirva la clase, ¿no? Entonces, la clase en vivo va a ser meramente de discusión. Ustedes llegan y me platican o nos platican al resto de qué fue lo que sí entendieron. Por supuesto, qué fue lo que no entendieron es muy importante. Por supuesto que esperamos, o yo espero que no entiendan todo, que no es que ustedes van a saberlo todo. Entonces es muy importante que anoten todas las dudas, aún por tontas que parezcan, anótenlas todas. Esta parte es muy importante. En fin, de eso se trata el curso. La primera clase la vamos a tener en línea este lunes y ahí definiremos si nos vemos presencial, si ustedes quieren tener presencial allá, habrá que ver dónde. Yo creo que lo ideal es si vamos a estar discutiendo, pues de preferencia que estemos al aire libre. Ya ven que en el instituto tenemos unas mesitas que están al aire libre y ahí podríamos discutir muy cómodamente. Prefiero eso a estar en salón, bueno, pues porque ahorita la variante Omicron está como loca y quizá a nosotros no nos afecta mucho. Yo tengo la impresión de que ya pasó por esta casa la Omicron y a mí no me afectó mucho, pero uno nunca sabe si le puede afectar a alguien más, ¿no? Entonces, tratar de evitar contagios y creo que prefiero tener clase presencial, pero afuera. Si ustedes prefieren que la clase sea en línea, pues la podemos hacer en línea. Quizá lo único malo de hacerle en línea, y quisiera yo que pensaran esto para el lunes, es la desventaja de hacerla en línea es que ustedes, digamos, no nos conocemos. Yo creo que para ustedes es importante conocer a la gente, es importante relacionarse con la gente. Y si uno no está yendo, entonces se rompe un poco esta interacción, ¿no? El que sepan que uno está ahí en el instituto y que puedan venir a preguntarnos, etcétera, pues puede ser importante, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos al revés de no ir al instituto? Bueno, pues que no nos contagiamos, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que ustedes díganme qué es lo que quieren. Si algunos quieren ir y otros no, también se vale. Ahí lo único es que puede haber cierta dificultad, porque, porque eh, eh, si ustedes van allá al instituto, bueno, o algunos van, pero otros no, lo que me han dicho colegas y que me parece muy razonable es que por ahí se pierde un poco la interacción con los que se quedan en casa. Entre que el que se queda en casa se le cae el internet o que pregunta, pero uno como profe pues está pendiente y viendo las caras de los que están presentes, no necesariamente uno se entera de que hay preguntas, que hay dudas o que tanto se entiende en línea. Entonces, quizá el híbrido puede ser el que más trabajo nos cueste. Lo hacemos. Si ustedes creen que vale la pena que alguno dice, yo sí quiero estar presente, me es muy importante, y hay otro que dice, no, pues yo no quiero estar presente, me es muy importante porque lo que sea, lo podemos hacer híbrido. Por supuesto que se puede hacer híbrido. Muy probablemente va a ser híbrido. No, yo creo que es lo más probable, porque habrá quienes no quieran ir y habrá quienes sí quieran ir. Pero tenemos que poner mucha atención para que nos salga bien, para que realmente el que se queda en casa también participe. Acuérdense que la participación es importante, entonces que participe el que se quede en casa y que podamos estar discutiendo, ¿no? Bueno, creo que por ahora es todo. Déjenme dejar de compartir. Y bueno, esta es, digamos, la clase 0 o la clase 1. Si tienen ustedes dudas, díganme. Y por lo pronto vamos a vernos el lunes y platicamos un poquitín de qué esperan ustedes de la clase. ¿Sale? Y sobre todo, si hay dudas del método de trabajo, etcétera. ¿Sale? Gracias, muy amables. Chao. Y de los exámenes, bueno, sobre todo las tareas, porque esas me las van a entregar seguramente en archivo PDF o JPG. Se trata de que ustedes, bueno, pues hagan su tarea en una hoja y luego le tomen foto o lo escaneen. Lo mejor es que lo escaneen porque queda muy parejo y mucho mejor, pero si no tienen manera de escanearlo, bueno, puede ser a través de una fotografía con su celular y entonces me mandan ustedes el PDF o el JPG. Les voy a pedir que todas las tareas las nombren así. Es tarea, el número de la tarea,
luego el nombre de ustedes y luego punto PDF o punto JPG, lo que sea, ¿no? Pero lo que quisiera es que me pusieran tarea 01, tarea 02, tarea 10, tarea 20. No vamos a hacer más de, no, seguramente no vamos a llegar al 100. Entonces, sí me gustaría que dejaran estos 2 dígitos para que a la hora de que uno las guarda, los salva, se guarden en orden. De manera tal que tengo primero las 10 tareas de ustedes, de los 10 alumnos, primero la tarea 1, luego tengo las siguientes 10 tareas 2, las siguientes 10 tareas 3, etc. Entonces, me gustaría que nombraran así a sus tareas, ¿no? A la hora de tomar la foto me ha pasado que algunos de ustedes pues, no tienen buena iluminación, me mandan una foto medio oscura. Es importante que venga bien iluminada, que se vea claramente, porque luego dificulta, sobre todo pues, si hay tachones o si está con lápiz, etcétera, puede ser más difícil entenderlo. No es imposible muchas veces, o más bien nunca me ha pasado que sea imposible, pero siempre mejora que esté bien iluminada. Otra cosa, bueno, que por supuesto el nombre del alumno o alumna esté de manera clara, además de que el archivo tenga el nombre, dentro de la misma hoja pongan en la primera hoja hasta arriba el nombre de ustedes, ¿no? Y el número de tarea. Tarea tanto, fulanito de tal, ¿no? O fulanita de tal. Es importante que ustedes sean claros y ordenados. Una de las cosas que tenemos que aprender aquí en astronomía es a que finalmente ustedes tienen que comunicar sus resultados, ya sea en congresos o ya sea por escrito. En general, los congresos sirven muy bien para interactuar con otros colegas y además para exponer de manera clara y rápida el trabajo que ustedes publicaron. Muchas veces leer cuesta más, lleva más tiempo y hay muchos más detalles, pero ir a un congreso a escuchar de qué se trataba el artículo te da una muy buena idea que después te facilita la lectura. Entonces, ambas partes son importantes y por eso quiero la presentación oral. Pero en las tareas, en términos de las tareas, el que ustedes aprendan a escribir y que ustedes aprendan a redactar, ya sean, puede ser en español, incluso en español les ayuda después a redactar en inglés. Entonces, a la hora de redactar, sean muy claros y sean muy ordenados. Ustedes lo que tienen que hacer es ponernos a nosotros o a sus lectores, a sus colegas, los tienen que poner, digamos, con buena disposición. Entonces, si yo hago un trabajo mal hecho, si yo redacto mal, o si yo no soy claro, pues la gente le va a dar flojera a leerme y luego al rato no me citan y luego al rato, pues, por mucho que trabaje y tenga la mejor idea, si nadie me lee, pues no sirve de nada, ¿no? Es importante que a ustedes los lean y que a ustedes los entiendan y que a ustedes los citen. Entonces, hay que aprender a ser claros y ordenados. Las tareas, háganlas claramente, háganlas ordenadamente. Fíjense en la redacción, si tienen problemas de acentuación y eso, bueno, chéquenlo con la computadora. Hoy día hay programas de ortografía, está el diccionario en línea de la Real Academia de la Lengua Española. O sea, hay muchas herramientas para que ustedes escriban mejor. En general, si escriben en Google Docs, Google tiene esta herramienta de Google Documentos, solito tiene un corrector no solamente de ortografía, de estilo mismo, se da cuenta, es un lector inteligente, es un programa inteligente que detecta si está mal redactado. No siempre es y lo hace bien, pero la gran mayoría de las veces le da uno buenos avisos de esta frase está mal, ¿no? Lo señala en rojito, si alguien tiene duda podemos verlo. Entonces, predispongan a sus maestros, predispongan a sus colegas a leerlos con gusto. Entonces, es importante esta parte, ¿no? Por supuesto, bueno, numeren las hojas para que uno no se pierda y contesten en orden. La ventaja de, a veces uno no puede, dice, ay, pues es que el 3 no me sale, me voy con el 4. Está muy bien. Hagan el 4 en otra hoja para que a la hora de entregar el trabajo quede en orden, porque también eso le ayuda a uno como profe a seguir en orden. Entonces, por ejemplo, mi manera de calificar es, son ustedes 10 alumnos, pues yo reviso primero el problema 1, se lo reviso a los 10, luego el problema 2, se lo reviso a los 10, etcétera. Porque si uno revisa toda la tarea de fulanito y luego toda la tarea de sutanito, muchas veces uno pierde referencia de cómo calificó el problema 1 o cómo calificó el problema 5. Entonces, para tratar de ser homogéneo, yo trato de revisar los problemas en orden.
Entonces, esta parte me parece que es importante, que ustedes contesten en orden y no les cuesta nada pues usar otra hoja para el problema 2 y otra hoja para el problema 3, de manera tal que a la hora de entregar el PDF pues viene todo en orden. En fin, era nada más eso. Esperemos que se pueda llevar a cabo. Y bueno, pues por lo pronto nos vemos el lunes y platicamos un poquito más. Gracias.